Rusia en alerta ante los próximos ejercicios militares de la OTAN Trident Juncture 18, a realizarse en octubre de este año. Los ejercicios militares a gran escala de la OTAN Trident Juncture 18, programados para el otoño boreal, serán una demostración de las capacidades de la alianza para contener a Rusia, declaró el general Curtis Scaparrotti, comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa. Por su parte, el comandante en jefe de la OTAN, general Denis Mercier, dijo: maniobras de tal escala, con participación de 40.000 militares de 20 países miembros, no son algo frecuente para la alianza, haciendo hincapié en el carácter poco frecuente de estos ejercicios militares. Es también una prueba de nuestra unidad y de las capacidades de interacción, dijo el general francés. La iniciativa de contención de Rusia fue aprobada por Estados Unidos y los países miembros de la OTAN en respuesta a la reincorporación de Crimea al territorio ruso y los eventos en el este de Ucrania en el año 2014, para contener las acciones agresivas de Rusia y garantizar la seguridad de los aliados. Ante estos ejercicios militares nos preguntamos: ¿Rusia está amenazando a los países miembros de la OTAN? ¿Está preparado a su vez el oso ruso para enfrentar una posible invasión por parte de la OTAN? ¿Cómo juega el arsenal nuclear de las potencias involucradas? ¿Cómo actuará China ante una agresión a su aliado y socio ruso? Saludos, bienvenidos a la Quinta Pata Debate. Bueno, ayer me encontré con esta noticia, que no es tan nueva, sobre los ejercicios militares, estos llamados Trident Juncture 2018, que van a ser organizados en octubre y noviembre de este año, y van a ser realizados por la OTAN y sus aliados, por supuesto los miembros de la OTAN, en Noruega, Suecia y Finlandia, de cara principalmente, por lo que estaba leyendo, a demostrar las capacidades de la OTAN en territorios hostiles para lo que vendría a ser la Europa central, digamos, territorios fríos, con nieve, ¿verdad? Los ejercicios van a estar realizados en estos países, en los países más norteños, si se quiere, de Europa, de cara, como bien leíamos, a contener a Rusia, a la amenaza rusa, que últimamente, si nosotros buscamos información, parece inminente, por lo menos en la dialéctica de parte de Occidente, ¿verdad?, regenteados principalmente por Estados Unidos, una amenaza rusa sobre Europa, sobre sus aliados europeos de la OTAN, ¿verdad?, rememorando los peores, si se quiere, las peores instancias de la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín. Entonces pareciera que todas las notas, yo me tomé el trabajo de juntar algunas notas, pero verdaderamente si uno busca, es como que el mensaje es claro: hay una amenaza inminente de Rusia. Entonces los países miembros de la OTAN parecen tener que apresurarse a rearmarse y hacer ejercicios militares para detener esto. Entonces encontré esta nota en esta página, National Interest, del día de hoy, 29 de mayo, que dice Rusia versus América. Bueno, como siempre ellos son América, ¿no? ¿Qué ejército puede ganar la guerra? Bueno, hay una nota bastante larga, si la quieren buscar, bastante larga, donde compara, en algunos casos bastante interesante, donde compara armamento convencional, ¿verdad?, de la NATO, o sea, de la OTAN y de Rusia. Pero después seguí buscando, bueno, muchas de Sputnik, que si bien es un medio afín a Rusia, ¿verdad?, todos lo sabemos, claramente el mensaje
que ellos levantan, digamos, la noticia, es siempre similar, más allá que después Sputnik le dará su propio tinte a la noticia, ¿verdad? Eh, pero la idea de que Rusia ya se viene y que hay que contenerla está en cada lugar donde uno busca información acerca de los próximos pasos o las próximas adquisiciones militares que hará Occidente, y se quiere, la OTAN y por otro lado Rusia o China, ¿verdad? Aquí otra, la modernización de los Leopard 2. Nuevamente, el monstruo alemán renace para contener a Rusia, otra vez, implícito en el texto esa amenaza a Rusia, y eso ya le digo que estamos hablando de un sitio afín, ¿no? Pero bueno, levantan lo que es la noticia respecto al mensaje que hay en este momento en Occidente, abanderado principalmente o enarbolado principalmente por Estados Unidos. Fíjense en acá lo que dice: la OTAN se está armando en defensa y la defensa nacional de los países miembros y la protección de la alianza son una parte fundamental de la política del organismo, como en la Guerra Fría. Ahora los blindados alemanes están desplegados en los países del Báltico para contener a Rusia, afirmó el medio alemán. O sea, Sputnik está levantando una nota de otro medio. Acá nuevamente con Alemania, que aspira a ser la punta de lanza de la OTAN en Europa, o sea, claramente se está refiriendo a contener o a atacar a Rusia, ¿verdad? Perdón, voy a cortar esta llamada. Y bueno, entonces la noticia de hoy, o lo que queríamos charlar un poco hoy, es justamente qué está sucediendo. ¿Rusia verdaderamente está amenazando o está siendo amenazada? Es lo primero que nos tenemos que preguntar, más allá del tinte político de nuestras ideologías, ¿verdad? O de lo que nos gustaría a cada uno. Yo hice un programa hace muy poquito respecto de los S-400, los sistemas antiaéreos rusos que tiene emplazado en Siria, y los F-35, y noté en la caja de comentarios mucha efervescencia, ¿verdad? Mucho deseo. Y bueno, las cosas hay una realidad y después el deseo de cada uno pasa por otro lado, ¿verdad? Entonces yo me noté algunas cosas como para ver quién está amenazando a quién, ¿verdad? Verdaderamente. Por ejemplo, el presupuesto de la OTAN para, lo tengo acá, miren, el presupuesto de la OTAN de gasto militar es el 52% del presupuesto total del mundo. O sea, la OTAN gasta por cada dólar que se gasta en armamento militar, entrenamiento, en todo lo que tenga que ver con militar, 50 centavos se lo lleva la OTAN. Es más, sería 52 centavos se lo lleva la OTAN y 48 centavos el resto del mundo. Todos del resto del mundo, China, Rusia, más todos los países que no son miembros de la OTAN, gastan el 48% restante. Así que imagínense la desigualdad ya a nivel presupuestario nada más entre Rusia y la OTAN. Porque Rusia este año, en el 2017, y se estimaba en esta nota que en el 2018 también, Rusia bajó un 20%, no me quiero equivocar, lo tengo anotado acá, un 20% de su presupuesto militar, dejando el cuarto lugar que ocupaba hasta el 2017 en manos de Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita, un país como Arabia Saudita, sin desmerecerlo, gasta más este año, en el 2018, entre el 2017 y el 2018, gasta más en presupuesto militar que Rusia. En todo caso, la OTAN, bueno, creo que Arabia Saudita es miembro de la OTAN, no lo sé. No quiero decirlo claramente, pero creo que lo es. No lo sé. Si no lo es más amenaza para la OTAN Arabia Saudita que Rusia, por lo menos en gasto militar. Pero bueno, me quería anotar otras cosas respecto a
cuán amenazante es Rusia en este momento con respecto a Europa, ¿verdad? Más allá, y haciendo un paréntesis de la problemática de Crimea, que la vamos a dejar quizá para otro programa, pero como lo mencioné en la introducción, en el año 1982, esto lo saqué de una página, en el año 1982, en la Guerra Fría, Rusia tenía 200 divisiones, 150 divisiones de rifle motorizado y 50 de tanques. A 16 batallones por división daba un total de 3.200 batallones de tierra que poseía Rusia y que podía, la Unión Soviética en ese momento, la URSS, y que podía amenazar a Europa. En el presente tiene 230. Tiene menos del 10% de lo que tenía en la Guerra Fría. Esto parece poco para llegar hasta Berlín, o sea, para que los alemanes se sientan amenazados, ¿verdad? Parece poco. Y también está claro que debería ser poco para Rusia, que es el primer país del mundo en tamaño, ¿verdad? En extensión territorial, y que tiene que tener esos 232 batallones repartidos en toda su amplitud del territorio para defender, ¿verdad?, su frontera. Rusia no tiene todo ese poder militar, que puede ser poco o mucho, mirando hacia la frontera occidental de su país, ¿verdad? Pero para la OTAN sigue siendo una amenaza. Ahora, hicimos algunas preguntas al principio, que es, ¿Rusia está amenazando a Europa? Evidentemente, con lo que acabo de decir, no. Pareciera que no, pareciera que reduciendo su presupuesto, reduciendo su cantidad de fuerzas militares, cada vez tiene menos probabilidades de invadir algún país europeo si es que lo quisiera hacer, ¿verdad? Pareciera todo lo contrario, pareciera ser que todos los movimientos que está llevando a cabo Rusia en materia armamentística es defensivo, más que ofensivo. Pareciera que todo su gasto es defensivo. Entonces, ante semejante presupuesto de la OTAN y ante este ejercicio, poco, como los mismos miembros de la OTAN dicen, poco usual, ejercicio de 40.000 militares, ¿está preparando la OTAN a sus miembros? ¿Está preparando a la opinión pública para contener a Rusia, ¿Se está preparando la OTAN para una agresión hacia Rusia? ¿Está preparando en realidad lo contrario? ¿Agredir a Rusia cerca de sus fronteras? Y yo me había anotado por acá una pregunta. Ahí está. Rusia, la única manera que tiene de anticipar una invasión alemana, una invasión europea hacia su territorio es con su digamos, territorio más occidental que tiene, que es Kaliningrado. Una zona altamente fortificada por los rusos. Si quieren buscar un poco, hay varias notas. Yo preferí separar algunas de Sputnik, pero hay varias notas respecto a el armamento que está Rusia poniendo en Kaliningrado, donde claramente queda expuesto que Rusia se está preparando defensivamente. No está teniendo ningún movimiento que indique que puede llegar a amenazar a algún país miembro de la OTAN. El único país que en este momento podría decir que se siente amenazado por Rusia, y eso lo podemos dejar para otro programa, es Ucrania, que no es miembro de la OTAN. Recordemos que todo el problema del secesionismo que hay en Ucrania se generó desde la misma Ucrania, ¿no? Hubo un golpe de Estado, en fin, eso lo vamos a dejar para otro momento. Pero Ucrania no es miembro de la OTAN, sí lo es Polonia y otros países. Entonces, se está preparando con toda esta dialéctica, esta subida del discurso belicista a Occidente,
se está preparando para una maniobra militar de cara a agredir a Rusia más que ser agredida por Rusia? Por ejemplo, muchos analistas militares dicen que el primer movimiento que tendría que hacer la OTAN si intenta invadir o verdaderamente dejar que Rusia quede ciego, si se quiere, es invadir justamente Kaliningrado y destruir todos sus sistemas antiaéreos y sus sistemas de misiles tácticos como los Iskander que tiene Rusia instalados en Kaliningrado. Para eso, justamente encontré una nota que ahora no sé si la voy a encontrar, no la abrí, donde miembros del Parlamento, acá está, un diputado lituano propone arrebatarle Kaliningrado a Rusia. O sea, ya se está hablando de esto. Y lo dice y se basa su, digamos, su proposición, si se quiere, en base a que como Rusia se apropió de Crimea, dice, ¿por qué nosotros no nos podemos apropiar de Kaliningrado? Claro que Lituania tiene pocas posibilidades verdaderamente de enfrentarse por sí misma a Rusia. Está claro que esta movida, si se quiere, forma parte o abona toda esta discursiva belicista que está teniendo la OTAN, que está teniendo Occidente para con Rusia, y Rusia no parece estar respondiendo de la misma manera. Verdaderamente Rusia no parece estar preparándose para invadir ningún país de Europa, ni en ninguna parte del mundo. Parece que todos sus esfuerzos militares son para mantener la cohesión de su país, ¿verdad? Para defender sus fronteras, sus territorios, y defender eventualmente a sus aliados, como lo puede ser Siria. Aparte de Occidente, y para poner nombres, tenemos que decir que es Turquía, Estados Unidos, Gran Bretaña, y por qué no Israel, no les gusta para nada el apoyo que está dando militarmente Rusia al gobierno sirio, ¿verdad? No les gusta para nada. Ellos deseaban desde hace muchos años que Bashar al-Assad caiga, imponer un gobierno de un color más afín a Occidente, y donde claramente Rusia perdería sus bases en Siria o quedaría muy debilitado en ese lugar. Bueno, Rusia en su momento, cuando parecía que Siria ya iba a caer, decidió intervenir, defender a su aliado, y eso parece que a Occidente no le gustó mucho. Da para otro programa, pero vuelvo a decir, lo que quería hablar de estos ejercicios Trident, que se van a realizar en octubre, que parece que son para que, de cara al público, parece que son para que la OTAN se prepare y se entrene ante la inminente agresión rusa, que cuando uno analiza un poco los números, analiza un poco el presupuesto de cada uno de los bandos, si quiere decirlo de una manera, presupuesto militar y los desarrollos, claramente Rusia está teniendo desde hace años desarrollos netamente defensivos para evitar el avasallamiento de su territorio. Y esto lo tengo que decir, les guste a cada quien, no les guste la figura de Putin, desde que el presidente Putin accedió por primera vez al gobierno, al mando del gobierno ruso, todos sus esfuerzos fueron para evitar que Rusia siguiera cayendo en esa espiral de pérdida de credibilidad y de debilitamiento que comenzó luego de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? La famosa perestroika, toda esa historia que parece tan lejano, hizo que en cierto momento Rusia fuera uno de los países, ya no fuera ninguna potencia, fuera un país que podría, si no fuera por su armamento nuclear, podría haber sido invadido tranquilamente o alguna de sus posesiones la podría haber perdido. Y es una de las últimas cosas que quiero referirme, que lo dije en la introducción, cómo juega
China en esto, ¿verdad? Que es el segundo país que más gasto militar está teniendo en el año 2017 y en lo que va del 2018 también, y que es claramente un aliado, eh, no incondicional, pero es un aliado de Rusia, eh, pero no es un aliado incondicional. China tiene sus propios planes geoestratégicos y bueno, y entiende que en algún momento quizá también choque con Rusia. En este momento son aliados. Entonces, ¿qué pasaría si Rusia fuera agredido? ¿Cómo respondería China? Si se mantendría a un lado, solamente cuestionando la invasión, ¿verdad? Todo un tema diplomático, o si apoyaría de alguna manera a su aliado ruso. Recordemos que gran parte de la frontera norte de China eh, está con Mongolia y con Rusia. Y por otro lado, ¿cómo jugarían en una guerra convencional el armamento nuclear? El táctico, en primer lugar, y el estratégico en segundo lugar. Verdaderamente, ¿quién pensaría que si Rusia fuera invadida, por ejemplo, vuelvo a repetir, sería imposible una guerra contra Rusia sin dejarlo ciego en Kaliningrado, ¿verdad? Pero al suceder esto, Rusia automáticamente sabría que va a ser invadido, sería evidente, entonces tendrías ese tiempo para actuar antes que las tropas de la OTAN cruzaran estos territorios, ¿verdad? E invadieran definitivamente Rusia, probablemente desde, desde algunos de estos territorios, Ucrania o de Finlandia o de varios lugares a la vez. Digo, Rusia tendría un momento para decidir si se va a enfrascar en una guerra convencional o directamente atacar con armamento nuclear las bases de la OTAN en Polonia o directamente atacar con armamento estratégico nuclear capitales de Europa, ¿verdad? Hay quienes dicen que si Rusia se tuviera que defender de un ataque convencional y decidiera escalar a un enfrentamiento nuclear, no atacaría, como muchos se creen, o por lo menos el imaginario popular cree, no atacaría con sus misiles atómicos Estados Unidos, porque eso aseguraría una destrucción mutua, o ambos países quedarían verdaderamente sumidos en un infierno nuclear. Entonces, para evitar eso, para evitar un enfrentamiento cara a cara ya nuclear con Estados Unidos, elegiría alguna otra potencia nuclear para dar el primer golpe, probablemente Francia o Reino Unido, muchos se decantan por Reino Unido, golpearía a Londres con un ataque nuclear y dejaría que Gran Bretaña respondiera. Gran Bretaña no tiene un poder nuclear como el que tiene Rusia ni como el que tiene Estados Unidos, entonces luego de ese intercambio nuclear de baja intensidad, entre comillas, ¿verdad? Estamos hablando de algo que ojalá nunca tengamos que ver, pero luego de ese hipotético intercambio nuclear habría un momento para que las naciones nuevamente tuvieran fresca lo que es una explosión nuclear, ¿verdad? Y habría un momento para quizá la paz nuevamente. Esa es una teoría, yo no digo que la comparto o no, pero es una teoría respecto de cómo escalaría nuclearmente en caso de que Rusia sea agredida. En caso de que Occidente sea agredido, también existe la escala nuclear. Lo que pasa es que verdaderamente, cuando uno busca información, verdaderamente se ve muy verde, mucho más verde que este verde de aquí, un verde bien oscuro, la probabilidad de que Rusia tenga en sus planes cercanos algún tipo de agresión hacia un país miembro de la OTAN. Eventualmente, dependiendo de Ucrania y de que como Ucrania quiera ser el chivo expiatorio para que la OTAN le declare la guerra a Rusia, eventualmente el problema de Rusia va a ser Ucrania. Va a ser cuánto Ucrania la va a molestar, la va a tratar de que Rusia reaccione militarmente en Ucrania y que entonces Europa
se una en una cruzada para salvar a Ucrania de las garras rusas, ¿verdad? Pero creo que aquí es el único lugar donde Rusia podría cansarse de las molestias, si se quiere, de las provocaciones y reaccionar militarmente. Fíjense que donde hay una guerra totalmente confusa y salvaje, donde los bandos no se saben cuáles son, donde las alianzas se arman y se desarman en cuestión de días, Rusia ha estado ahí combatiendo a los terroristas en Siria y no se ha tentado jamás de golpear o devolver alguno de los golpes a alguno de los tantos países que está actuando en Siria. Recordemos que, sin ir más lejos, Turquía le derribó un avión y Rusia no reaccionó. Reaccionó políticamente, por supuesto, pero podría haber dado un cachetazo, si se quiere, o responder militarmente contra Turquía y no lo hizo. Tampoco lo hace cada vez que Israel, por ejemplo, ataca a blancos de su aliado, ni tampoco lo hace cuando Estados Unidos ataca a blancos de su aliado. Se entiende cuando uno está enfrascado en una guerra, apoyando en este caso, Rusia a Siria. Cada ataque del exterior hacia su aliado hace que Rusia tenga que seguir, ¿verdad?, esforzándose porque Siria termine ganando, que es su aliado. Y sin embargo Rusia, cada vez que se la agrede a Siria, que no sea los grupos terroristas, Rusia prefiere no responder solamente por vías diplomáticas, ¿verdad? Así que, vuelvo a repetir, creo que no hay nada que contener, es mi opinión. Creo que no hay nada que contener. Rusia no está amenazando a Europa y creo que todo lo contrario. Si uno se detiene un poco a pensar, creo que la OTAN, con todos estos ejercicios, cada vez más cerca de la frontera de Rusia, cada vez elevando más la diatriba verbal, las provocaciones, creo que está buscando una excusa, una famosa casus belli, para hacer una campaña quizás a baja escala, pero para testear la paciencia de Rusia y ver qué haría, por ejemplo, si eventualmente Lituania invadiera Kaliningrado con apoyo de la OTAN. Así que, gente, les dejo todas estas preguntas. Hoy fue un programa más de preguntas que de respuestas. Espero todos sus comentarios en la caja de diálogo. Gracias por verme los videos. Está subiendo la cantidad de suscriptores. Le agradezco a cada suscriptor. Como siempre, los invito al debate sano y a exponer ideas y no a la charla banal y barata que no sirve de nada. Pero bueno, aunque sea como quieran, comenten y gracias por verme. Hasta luego.